Primero que nada, pero si estoy de mal humor, me pesé y estoy como en 100 kilos de vuelta. Estoy re enojado, re. Ay, no, qué vergas. No dice cualquiera. Bueno, está. No, esa de Nerds. Y nosotros vamos a hablar de la ley de Fick. Perdón. Tenemos que hablar de las dos. Bueno, sí, pero eso no va a suceder. Después de que veamos ley de Nerds de Fick, no, de Nerds, van a pedirme por favor que paren. Ley de Fick. Vamos de a poco. Vamos de a poco que estamos apurados, ¿está? Este, es parte, el descanso, la distracción es parte del estudio, Brisas. Este, bueno, ya hicimos esa clase extra teórica, ¿la vieron? ¿Quienes no pudieron entrar? Sí, Perfecto, porque ahí vamos a tener como unas cuantas cosas de lo que es conceptos que están buenos manejar para hablar de estos temas. Entonces, nada, acá tenemos el esquema, ya este esquema está mucho mejor el que vimos en la clase, así que no lo voy a explicar. Y bueno, acá vemos algunas funciones de la membrana celular que ya habíamos mencionado, pero las vamos a pasar muy para arriba, las vamos a repasar, que es un límite físico entre el espacio intracelular y extracelular. Permite la entrada de nutrientes, la salida de metabolitos, la eliminación de productos de secreción. Todo esto se da mediante los mecanismos de transporte de membrana, que para eso estudiamos la ley de Fick y la ley de Nernst, aunque no nos sirvan para vergas después de la vida. Pero bueno, hay que estudiarlo y ya está. Y nada, y esto se hace mediante transportes activos o pasivos que están mucho mejor explicados en la clase. Bueno, fue precisamente para entender esos conceptos. Entonces, estos van a ser ya mediante difusión, simple, facilitada, mediante endocitosis, que puede ser fagocitosis o pinocitosis, también puede ser mediante exocitosis. También sirve para el reconocimiento celular. Los diferentes tipos celulares tienen diferentes composición de la membrana celular, y tienen los oligosacáridos, que yo les decía que funcionan como antenitas, para la recepción y transmisión de señales. También pueden ser células excitables para recibir señales ante las diferencias de potencial y demás. Y luego tenemos la regulación de diversas funciones celulares, como la duplicación. Los solutos van a pasar por las membranas dependiendo de diversos factores, entre los que se encuentran el tamaño del soluto, la solubilidad en lípido de este soluto. Los solutos polares van a ser más solubles que los apolares van a ser más solubles que los polares. ¿Por qué? Porque la bicapa lipídica precisamente es eso, está formada por lípidos. Entonces, lo que sea polar, lo que tenga carga, va a ser rechazado por las colas hidrofóbicas, las colas apolares, de los ácidos grasos. Y también va a depender de la densidad de carga, o sea, los gradientes de concentración. La permeabilidad es una propiedad de la membrana celular, y la permeabilidad es la facilidad con la que los solutos pasan a través de esa membrana celular, o que pasan a través de algún lugar. Las membranas pueden ser impermeables o permeables, dentro o semipermeables. Las impermeables no permiten el pasaje ni de líquidos ni de solutos, eso también ya lo vimos. Las semipermeables permiten el pasaje de líquidos, pero no de solutos, o sea, de agua, básicamente, porque estamos en medio acuoso. Y después tenemos una permeabilidad selectiva, que esa permeabilidad selectiva va a ser a expensas bueno, de lo que decía la célula, por eso va a depender de los canales iónicos, o de las canales, las porinas que tenga esa membrana, o también de los canales iónicos. Los canales iónicos son un tipo de canales, pero no son los únicos. Acá en este esquema, que es de Husey, lo que se ve es básicamente la primera ley de Fick. Es una representación esquemática de la primera ley de Fick, en donde vemos las densidades de flujos, que están representadas en la letra M. No sé quién dijo ahí, pero alguien ahí. Están representados por la letra M, es Lucas. Y nada, tenemos que, vamos a tener la densidad de flujo, que es la cantidad de masa transportada en una determinada área de superficie, en una determinada unidad, no, sí, en,
En una unidad de tiempo también, ¿ah? Es la cantidad de masa transportada en esta área de superficie en una determinada cantidad de tiempo en una unidad de superficie. ¿Suena raro? Lo sé, pero ya lo vamos a ir viendo, ya lo vamos a ir entendiendo. ¿Está? Porque tenemos el área, o sea, tenemos la unidad área acá, que va a ser donde nos vamos a cruzar, y después tenemos el delta X, o sea, la variación de longitud que va a estar dada a expensas de la, el grosor de la membrana, ¿está? El- sí, la longitud de la membrana. Entonces eso, nada, en fin, eso. Y ahí que tenemos, está, tenemos que son magnitudes vectoriales, como ya habíamos visto, entonces podemos hacer una suma vectorial de lo que es la densidad de flujo neta, y eso lo hacemos calculando, bueno, las diferencias de densidades de flujos, y esto va a ser igual a D, que es una constante, dividido la variación de concentración, dividido la variación de distancia, que la variación de distancia acá va a ser el delta X. Entonces nos queda que el opuesto de la... O sea que el flujo va a ser igual al opuesto o a menos la constante D, que es el coeficiente de difusión, eh, y esto es igual a, por las diferencias de concentraciones, o sea, los gradientes de concentración. Esta diferencia de concentración va a determinar el gradiente de concentración, dividido la diferencia de, digamos, de distancia. ¿Tá? ¿Hasta acá venimos bien? Bien, sí. Yo después Segura. tenía una duda, pero era de transporte activo. No sé si después lo vemos igual, más adelante. Bueno, sí. Si quieren, o como quieras. Si querés lo preguntas ahora, si querés lo dejas No, para porque más no después. entendí lo de los importes y todo eso. ¿Lo de qué? ¿El antiporter? ¿El desimporter? Y todo eso. Es así, el concepto rápido y fácil que te tienen que dar es que los cotransportes, ¿está? Cuando hay un cotransporte o, eh, o un transporte que sea básicamente que se acompañe, lo que implica es que eh, vos vas a tener que el canal que transporta a una molécula principal va a ser utilizado por otra molécula también para ser transportada. Tenés un simporte o cotransporte, que es cuando vos, por ejemplo, metés una glucosa y a esa glucosa vos también, con esa glucosa entra un sodio. ¿Tá? O sea, usaron el mismo canal para entrar las dos moléculas. Y un contratransporte, o un contratransporte, es cuando si en vez de entra una glucosa y en vez de entrar un sodio te sale, ¿entendés? Entonces uno entra y otro sale. El concepto es eso, contratransporte es que uno entra y otro sale. Sin porte o cotransporte es que entran dos al mismo lado, o dos salen, pero van por la misma dirección. ¿Ah? Bueno, eso es como más Perfecto, conceptual, gracias. pero quedó bien. Ahora Sí, sí, mejor, bien. Bueno, bien, el coeficiente de difusión. Y a ver si acá en esta ya estamos, o si, ahí va. Sí, primero vamos a seguir explicando esta imagen, que es como la que más tiempo lleva. Entonces, acá ustedes ven que el coeficiente de difusión tiene... Lucas, ¿escuchas bien? Sí, sí, estoy escuchando. Perfecto. Bien, entonces acá tenemos que el coeficiente de difusión, acá tiene un signo de menos, ¿está? Básicamente esto significa que a medida que la variación de longitud, o sea, este delta X, ¿tá? Tiende a cero, como si fuera un límite, ¿se acuerdan la función límite de f de x con x tendiendo a cero? Bueno, cuando este delta X tiende a cero, el coeficiente de difusión tiende a ser la pendiente de la concentración de la distancia. Entonces, esto matemáticamente lo que nos va a decir es que, o en otras palabras, lo que nos significa es que si tenemos el menos de, vamos a tener un flujo neto. Y si tenemos la derivada va a ser negativa, por lo tanto, o la derivada de D va a ser negativa. ¿Se acuerdan de las ecuaciones derivadas, esa que llevaban un prima arriba, que era para bajar un grado a la función? Bueno, a eso se refiere. Va a tener un valor negativo,
mientras que si esto tiene un valor positivo, la derivada va a tener un valor positivo. Esto ya vamos a verlo en la gráfica, se va a entender mejor, pero conceptualmente es eso, ¿está? Entonces, nosotros tenemos que entender que esto es una constante, D es una constante, la M va a ser en este caso proporcional, y que cuanto más se acerca a 0, esta D, va a tender más a ser la pendiente de la concentración de la distancia, ¿tá? Del delta X, de la diferencia de la distancia. ¿Tá? Entonces, esto lo vemos así. Nosotros acá tenemos que la pendiente es positiva. Acá D va a ser positivo. Hasta que en B, X sub B, acá donde estamos en el punto máximo, ya como que no hay un flujo, no hay difusión. ¿Tá? Entonces acá vamos a tener que D va a tender a 0, va a ser básicamente 0. ¿Tá? Entonces, acá empieza de forma negativa. Y esto es en función de la distancia a la pared. ¿Tá? Entonces, acá es como que si recién hubiéramos agregado o el soluto, si fuera una tinta recién hubiéramos agregado el soluto, y acá es a medida que va pasando el tiempo y se va separando del punto de donde colocamos, o si hay una membrana, es a partir de esta membrana que va a difundir hacia este lado. ¿Ah? Acá, de X sub B hasta acá, se va haciendo cada vez más negativo la D. ¿Ah? Y este esquema, básicamente, lo que explica es que, básicamente, las partículas tienen un movimiento, digamos, errático me sale, pero no era la palabra que yo quería decir, si bien, bueno, es lo mismo, errático o un movimiento aleatorio. ¿Ah? Esto es descrito como el movimiento browniano, como el libro de química Brown, ¿lo conocen? Sí, lo vi. Bueno, eso es como es el libro de química. Entonces, acá lo que se hace es básicamente, creo que en este experimento lo que se seguía eran los movimientos de las partículas de polen en función del tiempo. Entonces acá se usaban cohortes distintos de tiempo para ver dónde estaban las partículas en el tiempo A y en el tiempo B, o las partículas en distintos tiempos. ¿Tá? Y se vio que los movimientos eran erráticos. Si bien igual los movimientos en medio acuoso y medio líquido son distintos, siguen digamos, tipo de movimiento browniano. ¿Tá? A ver de acá, si hay algo más que quiero. No. Entonces, acá lo que tenemos es como una representación esquemática en donde tenemos como un espacio, como una... Ahí me sale cápsula, pero no era cápsula lo que quería decir. Tenemos un espacio, que en ese espacio lo que tenemos es básicamente una membrana en donde se le pone un colorante. ¿Tá? En esa membrana, ese colorante o esa membrana que está teñida, empieza a difundir el colorante en función de que aumenta el tiempo, hasta que primero en el tiempo cero está completamente teñida, hasta que a medida que pasa el tiempo empieza la concentración de este colorante, de estas partículas de colorante, empieza cada vez a difundir más, y nosotros podemos hacer como una representación gráfica. Esto me parece un error, tiempo 1 segundo, me parece que está mal, 3 segundos, capaz que es 0,3, sí, tiene un punto 3 adelante. ¿Tá? Punto 3 segundos, 1 segundo y 5 segundos. ¿Tá? Esto es 0,30 segundos. Acá está bastante concentrada, acá se empieza a difundir, y acá está completa, o sea, está recontra difundida. ¿Tá? Eso es básicamente como si nosotros estuviéramos estudiando la concentración, ¿tá? De tinta o de soluto en función del tiempo. ¿Tá? Y va a tener una distribución normal. Esa distribución normal es la que conocemos o la que nos representa la forma de campana de Gauss. Que la campana de Gauss después nos permite ver cuántos desvíos estándar tiene esa, digamos, bueno, que cuántos desvíos estándar presenta esa situación química o ese fenómeno en, iba a decir en función del tiempo. No, en realidad no es en función del tiempo, acá es en función de la longitud, porque es concentración en función de la longitud, ¿tá? El desvío estándar es digamos, ¡ay, mierda!
un indicador de lo que es metodológico, si se quiere, algo. Así me gusta más. Entonces, bueno, acá vemos esta distribución de las concentraciones en función de la distancia, donde yo había sacado un apunto de esto. Ahí va. Donde se representa la ley de Fick, básicamente acá, ¿no? Y acá lo que vemos es, primero que nada, que te presenta una función o una forma de función normal o de distribución normalizada que está centrada en el cero y que la varianza, que es esta, x cuadrado, la varianza es igual a 2 por el coeficiente de difusión por A por T. Es una, es básicamente como si fueran 2 veces el coeficiente de difusión. Esto es una función lineal, porque en definitiva esto es una ecuación de primer grado, o es una función de primer grado, donde la constante es la D, ¿tá? Entonces esto nos tendría que dar una constante, una función de primer grado. La varianza es esto, ¿tá? Varianza estadísticamente. Entonces, en la ley de Fick, esto, no sé ni qué ver puse. Entonces, ¿pueden ver? Qué horrible letra que tengo. Bueno, básicamente la ley de Fick es una consecuencia, o el coeficiente depende de la masa, eso puse, eso quise poner. Y está, nada, perdón. Los debidos estándares, lo importante es eso, que va a depender la ley de Fick de la masa de las partículas, la difusibilidad, la difusión va a depender de la masa, que eso se desprende también de las ecuaciones anteriores y de las ecuaciones que vamos a ver. Igual la masa acá la vamos a usar como número de moles, no tanto en gramos. ¿Tá? Entonces, bueno, eso ya lo dije, me saqué unos apuntitos porque esto tenía como muchos conceptos y los quería hacer como más esquemático para que se entienda lo grande. ¿Ah? La varianza ya la dije, esto está acá, y la varianza va a ser una función cuadrática del tiempo. ¿Ah? Porque si el desvío estándar, digo, la varianza es x al cuadrado, el desvío estándar va a ser la raíz cuadrada, va a depender de la raíz cuadrada del tiempo. Entonces esta gráfica se entendió y conceptualmente se entiende que cuanto, digamos, menor sea el tiempo, mayor va a estar, o más cerca, básicamente más cerca del cero va a estar el soluto concentrado. Y a medida que aumenta el tiempo, porque dividimos entre menor cantidad el coeficiente de difusión, vamos a estar más alejados. Acá dividimos sobre 16 el coeficiente de difusión. Entonces nosotros el tiempo va a ser muy cortito porque va a ser 1 dividido 16 por el coeficiente de difusión. Este número va a ser más grande. Este número acá va a ser más chico y este número va a ser más chico. Entonces, al revés, este número va a ser más chico, este más grande y este más grande. ¿Ah? Acá el tiempo de coeficiente de difusión, bueno, el tiempo va a ser igual al inverso del coeficiente de difusión. ¿Tá? Entonces, va a mayor tiempo, vamos a tener, perdón, una mayor distancia de lo que es el centro de la distribución normal que va a estar dado en la distancia 0. ¿Se entiende eso? O sea, con el paso del tiempo se va a distribuir. Eso Más, quisiste sí, decir. básicamente. El concepto fácil es ese. A medida que pasa el tiempo se disuelve más. Así, a lo Peñarol es eso. Pero en palabras lindas es todo eso que dije yo. ¿Ah? Pero lo que me interesa es que entiendan el concepto. ¿Tá? Entonces tenemos que hay una relación inversamente proporcional entre el tiempo y el coeficiente de difusión. ¿Tá? Ese es el coeficiente grande, el coeficiente importante. Hay una relación inversamente proporcional entre el tiempo y el coeficiente de difusión. Entonces acá vamos a estudiar la difusión simple. ¿Tá? Y es bien importante entender que hay diferencias entre los mecanismos de comportamiento entre la difusión simple y los de la difusión facilitada, que ya los vamos a ir viendo. Entonces, en la difusión simple tenemos que tenemos la M, que no es el número de moles, no es la molaridad, que va a estar dada por el número de moles por la,
Sí, por el número de moles dividido, que va a determinar la masa, dividido la longitud, que acá la vamos a presentar como centímetros al cuadrado por segundos. ¿Por qué centímetros al cuadrado? Que era lo que yo le decía, que la verdad no me gusta el concepto ese de longitud, hablando con unidades de área, porque vamos a estar hablando de la... perdón, es que estoy buscando mi inhalador, que estoy con la asma. Porque nos vamos a referir a la superficie de área de la célula que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces eso lo medimos en centímetros cuadrados y eso va a ser en función del tiempo, ¿tá? Entonces eso por eso es centímetros por segundo. A su vez también otra forma de representar eso es el menos d, como ya habíamos visto, ¿ah? Menos d igual a la diferencia de concentración dividido la diferencia de longitud. Entonces, nosotros a partir de estas dos ecuaciones, si las despejamos, podemos concluir que el d, el coeficiente de difusión, va a tener unidades de centímetros al cuadrado sobre segundo. Bien, y acá lo que aparece es el concepto, ahí va, de gradientes de concentración, ¿tá? Entonces, esto, no sé, esta ya había terminado de explicarla y se entendió, ¿verdad? Antes de que se corte. O sea, mi duda es de eso. Ah, bueno, bien, pero había terminado ya con esta diapo, ya había pasado a esta. Creo que no llegaste tipo a terminarla. Lo Estabas en último, esa lo y ella último te que fue a import- preguntar ah, y ahí cortó. lo último que importaba acá era ese coeficiente de difusión de la unidad de centímetro cuadrado dividido segundos. Si dije eso, terminamos la diapo. Y M, ¿vendría a ser densidad de flujo o qué? Porque yo en lo teórico entendí que era eso, pero no sé si es eso. O sea, lo de la facultad, no esto. Sí, sí, sí. La M, yo lo tengo anotado, pero si es la densidad de flujo. Yo que le dije molaridad. No sé. Bueno, es la densidad de flujo, sí. Que fue con lo que arrancamos explicando acá. Que la densidad de flujo Claro. es una unidad vectorial, ¿tá? Puede ser que les haya dicho molaridad porque hasta ahora estoy limado. Es una unidad vectorial, entonces nosotros podemos hacer una suma vectorial y nos va a dar una densidad de flujo neta, que es esta, que la vamos a hallar mediante esta ecuación, ¿no? Entonces M sí es densidad de flujo. Muy Ah, bien. probablemente, creo que dice así, molaridad, perdón, mala mía. Esto no puedo evitar de ver una carita asombrada acá. Así funciona mi cerebro, perdón. Y bueno, Pero la concentración sí estará en molaridad o algo de eso, por algo. y la concentración tiene que estar siempre en general, sí está en molar. Sí, sí. Ah, Eso claro. es, o puede estar o sea, la podemos trabajar en cualquier unidad de concentración, pero en general trabajamos en moles porque es tipo como nos manejamos. Bueno, acá está, número de moles. No está el molar, está el número de moles, ¿no? Delta C en función de delta X. Número de moles, ¿tá? Que va a ser la concentración, que es la masa, dividido la variación de longitud, ¿no? O de Bien. superficie. En realidad esa variación de superficie de longitud no es en centímetros, es en superficie de área, pero bueno, está. Entonces, acá vamos a incorporar lo que es el concepto también acá de los gradientes, las diferencias de gradientes, y que en ellos van a tener mucha importancia la longitud acá, esto sí capaz que podemos hablar de longitud porque es la longitud de la membrana, es el sigma, y básicamente va a ser constante. ¿Ah? Entonces, tenemos que ontoy. Acá, que el gradiente, entonces, va a ser siempre una constante. Quise poner CTE y puse ETC. O capaz que son tan feas mis letras que ta. La longitud de la membrana va a ser siempre constante porque va a corresponderse a la longitud de los fosfolípidos unidos. Y nada,
Y tenemos que va a ser como, y va a estar derivada de la diferencia de concentraciones. Quedan 10 minutos, que encima de eso, qué contentura, tengo que unir 3 videos, se me hace tan feliz, no hay cosa que me alegre más que editar videos. En fin, encima no se usa ningún programa, a Movie Maker, que es una poronga. Sorry, Movie Maker, te amo, no me abandones nunca. Ay, sí, yo soy malísima con esas cosas. Entonces, vamos a tener que, a partir de esto, el gradiente de concentración, que va a ser una constante, la podemos hallar entre la diferencia de concentración dividido sigma, la longitud de la membrana, entonces, que va a ser delta X. Entonces, nosotros vamos a tener que delta C dividido yo no sé por qué le digo sigma si es una delta minúscula, pero bueno, no importa. Dividido la longitud de la membrana me va a dar los gradientes de concentración, y ahí vamos a tener las concentraciones intra y extracelulares. Eso me va a definir las diferencias de gradiente. Luego vamos a tener que el flujo va a ser igual a menos D, y esta es lo mismo que poner delta C dividido delta X. Porque delta C es esto y delta X es esto. Es solo una forma desarrollada de la misma ecuación de densidad de flujo que ya habíamos visto, solo que la estamos expresando de forma diferente. Y luego, a partir de esto, lo que tenemos que calcular es el coeficiente de permeabilidad, que eso sí va a estar en centímetros sobre segundo. El coeficiente de permeabilidad lo vamos a hallar a expensas de la densidad de flujo dividido la diferencia de concentraciones. Y eso va a ser igual a el coeficiente de difusión dividido la longitud de la membrana, la delta S. Entonces tenemos que la densidad de flujo, a partir de esta ecuación, vamos a poder despejar, porque este es el delta C, vamos a poder despejar que la densidad de flujo va a ser igual a al coeficiente de permeabilidad por la variación de la concentración. Entonces nos queda que la densidad de flujo es directamente proporcional a los gradientes de concentraciones. Entonces vamos a tener acá dos situaciones, dos rectas, A y B, donde A está en rosa y B está en amarillo. En A tenemos una franca mayor concentración, una franca mayoría en lo que es el delta B, por lo tanto hay una mayor diferencia de concentración, de potencial, mientras que en B, mientras que en A es menor la diferencia de concentración. Y a su vez, esto como resultado, o tiene una pendiente menor. Sabemos que la diferencia de concentración es mayor, porque es densidad de flujo en función de la diferencia de concentración. Y esto nos va a dar su pendiente, nos va a dar igual a lo que es el coeficiente de permeabilidad. Entonces, al haber mayor diferencia de concentraciones, un mayor gradiente, vamos a tener una mayor permeabilidad o un mayor coeficiente de permeabilidad. Esto es porque, como dijimos, es directamente proporcional la densidad de flujo a la variación o al cociente de concentración, el gradiente de concentración. Y luego aparece entonces, de esto importante es que esto nos representa la cantidad de soluto que se transporta por que se transporta obedeciendo, o respondiendo a la primera ley de Fick. Eso era lo que quería decir, que me parecía súper importante. Y bueno, y ahí como lo que vemos, a mayor pendiente, mayor difusión, coeficiente de permeabilidad, perdón. Y acá solo nos falta bien poquito. Nos falta bien poquito. Entonces, ahora vamos a hablar de otro indicador que es el coeficiente de partición. Y ustedes dirán, pinches hijos de la chingada, ¿más ecuaciones? Sí, más ecuaciones, si hay más, no se preocupen. Por eso les dije, hoy hablar de ley de Fick y ley de Nernst era un montón. Así que me parecía que no daba. Entonces tenemos el coeficiente de participación, que va a ser la concentración a nivel de la membrana. Primero, conceptualmente, para ordenarnos un poco.
El coeficiente de participación lo que nos va a dar es la capacidad o el poder de disolución en la membrana de los solutos. Cuanto más permeables sean los solutos, ¿tá? Mayor va a ser la concentración de origen. ¿Tá? Entonces, nosotros ahora vamos a verlo mejor. Vamos a ver que el coeficiente de participación depende si es un lípido o si es algo soluble en agua, que en el caso de cuanto más liposoluble va a ser mayor el coeficiente de partición, entonces eso nos va a hablar de una mayor solubilidad en la membrana. Y bueno, y básicamente, como dice acá, primero podemos, para como no complicarnos un toque, o para ir pensándolo bien, vemos la concentración en la membrana es igual a este coeficiente de partición, que es K, por la concentración inicial, ¿tá? Ya sea en el medio intracelular o en el medio extracelular. ¿Tá? Y lo que tenemos que ver es que ¿sí? Y la C es en el medio acuoso, por eso, intra o extracelular, pero medio acuoso. Entonces, como concepto, tenemos que si la K, el coeficiente de partición es mayor a 1, vamos a tener que, o es menor a 1, mejor dicho, porque así lo tengo yo. Esto es joda. Sos joda. Hijo de tu pinche hijo. Muchos insultos. Son todos misóginos, horribles. ¿Por qué hijo de? En fin, entonces, tenemos que si el coeficiente de partición es menor que 1, esto implica que la concentración en esa cara, ya sea intra o extracelular, va a ser menor que la concentración en el componente, en el compartimento de origen. ¿Ah? Y esto lo que genera va a ser, bueno, en realidad sería la membrana, en esa cara, cara de la dicapa lipídica. Esto lo que nos genera es que disminuye el gradiente de membrana, y el gradiente de la membrana es súper importante porque es el que impulsa la difusión. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos mencionado, pero está bueno repasarlo? Depende muchísimo del gradiente. De hecho, lo vimos acá, en esta gráfica, que era muy dependiente de los gradientes. El flujo de membrana. Y luego tenemos que acá el coeficiente de permeabilidad va a ser igual a D, que es el coeficiente de disolubilidad, no, de difusión, sí, de difusión, por el coeficiente de partición, que es igual a, dividido, o sea, la relación entre, vamos a vuelta, el coeficiente de permeabilidad es igual al coeficiente de difusión por el coeficiente de partición dividido la longitud de la membrana. O sea, que me sale lambda, sigma, pero nunca me sale delta. Esta es una delta minúscula. Y por otra parte, nosotros vamos a poder expresar también, o podemos expresar el coeficiente de difusión se puede expresar como U, que es la movilidad del soluto, que es una constante, por R, que es la constante de los gases, por T, ¿tá? Que es la temperatura absoluta, o sea, en kelvins. ¿Tá? Entonces, ya había dicho que, entonces, vamos por partes, si no les voy a mal. Porque me olvidé de una partecita acá y les puse solo un ejemplo, ahora se los repito. Pero básicamente queda menos de un minuto. Básicamente lo que dice acá es que ustedes, para trabajar esto como constante, tienen que trabajar a temperatura constante en Kelvin, ¿tá? Entonces ahí sí la P va a ser constante, porque si la temperatura no es constante, les cambia la D, que no va a ser constante, y todo esto tampoco va a ser constante, porque la K es constante y la sigma es constante. Bueno, la K depende también de las concentraciones, no es tan constante, pero está. La P no va a ser constante si la sigma no es, si la D no es constante, y esto no es una sigma, es una delta minúscula. Y si entra en este video, el coeficiente de partición, si es menor a 1, disminuye el gradiente de la membrana, entonces, y si es mayor a 1,
aumenta el gradiente. Entonces, y otra cosa es que el coeficiente de partición no tiene unidades, entonces la P, el coeficiente de permeabilidad, va a permanecer con sus unidades. Bueno, ahora sí, como estaba diciéndoles. ¿Qué le pasaba? Entonces, estamos acá. Ya habíamos terminado de hablar esta diapositiva, me parece, ¿no? No, todavía no. Pero llegamos a decir entonces Estabas que... explicando algo final que se cortó ahí. Exactamente, lo del coeficiente de partición, que si es mayor a 1, esto significa que aumenta el gradiente y si es menor a 1, disminuye el gradiente en lo que es de la concentración en el componente acuosa. Si es menor a 1, va a disminuir el gradiente. ¿Esto que implica? Que va a disminuir el coeficiente de difusión, de difusión, no, el coeficiente, bueno, también el de difusión, pero el de permeabilidad. Y que como no tiene unidades, el coeficiente de partición, no nos va a cambiar las unidades del coeficiente de permeabilidad. Y bueno, nada, y que la movilidad del soluto va a depender, y lo último que estaba explicando me parece que era que la movilidad del soluto, esta U, va a depender de propiedades intrínsecas de los solutos, como sobre todo el tamaño, debido a los cizallamientos que va a dar y todo. Yo no sé igual 100 kilos de dónde, porque estoy más flaco de cara, todo. Sobi, ¿vos no me notás más flaco? No tengo papada ahora. Sí, puede ser. Y No, tenés sé el pelo más sincera. largo, ¿no? No, Poquito, en serio. sí. Bueno, gracias. Sí. Aprobaste el curso. Gracias. Entonces, lo importante es que el coeficiente de permeabilidad va a ser constante si la temperatura es constante, y eso va a derivar de esto. Creo que ya había quedado claro, lo repito, porque no me importa repetirlo 30 veces, si con eso queda claro. Entonces, eso va a ser básicamente la ley de Fick para... y acá nos muestra un ejemplo de un coeficiente de partición menor a 1, donde tenemos la concentración en lo que es la membrana, en función de lo que es la concentración. En lo que es el medio acuoso, vemos que C1 es francamente mayor a la concentración de membrana 1, entonces tenemos que la concentración en medio acuoso extracelular es igual a 6 y la concentración de membrana es igual a 3. Esta diferencia va a hacerme que sea muy pequeña, y lo vamos a hacer, por ejemplo, acá, y me va a dar 0,5, porque 3 dividido, sí, 3 dividido 6, porque cm dividido C1, me va a dar 0,5 dividido C, o sea, cm dividido C, me va a dar, acá tenemos 1 dividido 2, va a ser un medio. Entonces, esto va a ser 0,5 o un medio, entonces el coeficiente de partición acá es menor a 1. Por lo tanto, va a estar disminuida el coeficiente de permeabilidad, porque esto va a ser D por 0,5 dividido sigma. Entonces el numerador va a ser menor, entonces la P va a ser más pequeña. Mientras que acá tenemos un coeficiente de partición que es igual a una concentración, digo, en el medio acuoso que va a ser de 3, un coeficiente, una concentración en el medio, en la membrana que va a ser igual a 6, y tenemos acá lo mismo, 2 y 1, entonces vamos a tener que el coeficiente de partición va a ser 2, es mayor a 1, entonces va a ser D por 2 dividido la longitud de la membrana, y esto va a hacer que el numerador sea más grande. Entonces si el numerador es más grande, el denominador es constante, esto me va a dar un valor mayor. Y acá esto es, se quiso o se pretendió hacer como una analogía, y no hagan chistes fáciles y baratos de la palabra analogía, porque yo ya los hice, donde se quiso aplicar la ley de Fick para las membranas, teniendo en cuenta también los poros acuosos, porque sabemos que las membranas no simplemente dependen de la difusión simple, porque tenemos una difusión, dentro de la difusión pasiva también va a estar
la difusión facilitada, como uno de los tipos de difusiones pasivas, la difusión simple y facilitada la difusión pasiva. Perdón, como persona no heterosexual, hablar de pasivos y activos me da mucha gracia. Sí, tengo un cerebro de un niño de 12 años, perdón. Entonces tenemos que el flujo de membrana es igual a menos D por el área, ¿tá?, de las porinas, dividido el área de la membrana que estamos estudiando, dividido la diferencia de concentración, por, vamos a decirlo así se entiende mejor. Va a ser menos D, ¿tá?, como lo estudiamos antes, por delta C sobre delta X, si se quiere, como lo estudiábamos antes, ese mismo flujo, ¿tá? Entonces esta es la diferencia de concentraciones dividido la diferencia de longitud, que básicamente es la longitud de la membrana, por la relación entre el área ocupada por las porinas dividido el área de la membrana estudiada. Esto nos va a dar un coeficiente de permeabilidad que va a estar dado a expensas de el coeficiente de difusión dividido la longitud de la membrana por esta relación que tenemos entre las porinas y la membrana, el área de las porinas y el área de las membranas. ¿Qué sucede con esto? Ay, me duele el orto de tanto estar sentado en esta cama re incómoda. Espérenme un tantito. No me voy a dejar de sentar en la cama, pero me voy a cambiar de posición a ver si se me acalambra alguna parte de otra parte del culo. Porque... a ver. Bien, perfecto. Bien, entonces estábamos en que eso, ¿sabes? El coeficiente de permeabilidad. El problema que tenemos con esto, M acá va a ser un factor probabilístico, y nos va a hablar de la probabilidad que va a haber de que los solutos que puedan pasar por estas porinas pasen por las mismas. El tema es que nosotros tenemos un número finito de porinas, ese es uno de los problemas, y esto lo que implica es que se van a saturar en algún momento, no vamos a tener siempre una relación lineal, y cuando se saturen va a generar como si fuera una asíntota horizontal, muy similar a lo que es la gráfica de Michaelis-Menten, que en la clase de teórica, esa extra que les hice como de conceptos teóricos para ir entendiendo esto, se ve, y yo ya también hice la referencia a la gráfica de Michaelis-Menten. ¿Se acuerdan? Sí. Bien, gracias, perdón, pensé, no sé si habían roto mis oídos o los micrófonos, o los auriculares. Micrófonos, decía cualquiera. Entonces, los poros son lugares discretos, la dependencia no es lineal como ya les dije, porque se saturan, entonces, y bueno, nada, cuando se saturan dejan de ser lineal. Primero sí tiene un crecimiento lineal y luego genera como un movimiento asintótico. Entonces, esto como que se puede usar, pero hasta la puerta, ¿viste? Es como bueno, está, teniendo en cuenta esos recados. Y luego, se nos motiva. Wait, hold on a minute. Me está faltando algo. No, acá está la J. Entonces, esto de presión osmótica un poco ya lo habíamos visto, pero lo voy a repasar. Se escribe con la letra pi, así que si yo les digo pi, ahora no solamente van a pensar en 3,14, también pueden pensar en presión osmótica, porque así les encanta complicar. O PCR, ¿qué estoy hablando? De paro cardiorrespiratorio, reacción en cadena de la polimerasa, proteína C reactiva, solo Dios sabe, y eso que se diagnóstico, bueno, no se diagnóstico, ya lo dije, es verdad, no importa. Así soy. Ahora me hago un matecito y ya bajo las revoluciones y me acuesto a dormir. Entonces, en forma intuitiva, depende, no sé, no pienses que yo soy intuitivo porque soy Piscis como Justin, y tengo la luna en Piscis y el sol en Piscis, y no sé si pienso eso intuitivamente, así que intuitivo según quién, tiene que ver con la capacidad de captar agua por una solución. ¿Ustedes pensaron eso de forma intuitiva? Zoe, ¿vos pensaste eso de forma intuitiva? Camila abrió el micrófono, a ver, Camila, a ver, contame. Decime qué signo sos y si lo No, pensaste. No, Yo no lo soy pensaste. Virgo, ¿Vos sos de Virgo? ¡Ah, mi hermana es de Virgo! la mejor signo. Claro, en Perú. Soy Virgo y tengo luna en Virgo también, ¿no? ¡Ay, por favor! Sí.
Yo tengo luna en Piscis como vos, pero soy Libra. Bueno, sos equilibrado. No. Eso tiene un bloqueo. Estoy mirando el electro. Me está estudiando mi compañera. Tiene un bloqueo y tiene una inversión de la onda T patológica y un infra-ST, que eso me habla de un trastorno en la conducción en el ventrículo derecho. No importa. Les tengo que hacer la clase de electrocardiografía que me va a encantar y a ustedes les va a servir. Bueno, entonces, nada, no sé, de forma intuitiva, no sé para quién. Andá a verificarlo, bueno, no importa. Entonces, es una de las propiedades coligativas de las soluciones, o sea que no depende de la naturaleza de sus partículas, sino del número de partículas presentes en la solución. Y la ley de Van Hoff dice que es modificada, ojo, no es la que conocemos todos, ¿eh? ¿Se acuerdan de la ley de Van Hoff? Bueno, olvídensela. ¿Ah? ¿Se olvidaron de la ley de Van Hoff? Métanme un bocadillo, manga de soretes, por lo menos. Bueno, si se olvidaron de la ley de Van Hoff, bien, porque se tienen que aprender la ley de Van Hoff modificada. Obvio que nadie Pero conoce lo la de ley de Van Hoff. RT es lo mismo que antes, lo mismo que ¿Eh? que lo de RT es lo mismo que antes, que en bioquímica, A ver, no me que hables mal recién de hace un bioética rato. porque soy docente de bioética, ¿eh? Te calmas. Bioquímica, dije, Ah, está. que el RT siempre es lo mismo. Sí, Tipo, eso RT era es tipo, bastante la lo. presión de los gases por la temperatura, que si vamos a estar en temperatura, la vamos a estar en absoluta y vamos a tratar de hablarla en grados Kelvin y en general se utilizan 25 grados Celsius, que son 298 grados Kelvin, pero no lo sé, yo no sé mucha cosa. Ah, no, pará, yo les estoy dando la clase, debería decir que sí lo sé. Bueno, decía, y C es la concentración molar de las partículas. R es la concentración de los gases, que es muy bien como tú lo dijiste, Camila, y T es la temperatura absoluta. Entonces nosotros vamos a tener que la molaridad va a ser la concentración, que va a ser igual al número de moles dividido el volumen, que va a estar en litros, y un mol va a ser un mol por litros. Entonces cuando el soluto no se disocia, la molaridad y la osmolaridad son numéricamente iguales. Eso es muy importante. ¿Tá? Entonces, una solución de 1 molar de glucosa tiene una I, que es el número de partículas osmóticamente activas, o el número de partículas en solución, no sé cómo se los explicaban ustedes, para mí lo más correcto es hablar del número de partículas osmóticamente activas. Nada, tenemos una solución al 1 molar, osmolar, ¿tá? Porque acá molaridad y osmolaridad van a ser lo mismo. Ahora, si yo tengo una solución al 1 molar de cloruro de sodio, ¿tá? Salecita de mesa, vamos a tener que el número de partículas osmóticamente activas va a ser igual a 2, y osmolaridad, recordando, es molaridad por número de partículas osmóticamente activas, o sea, el I, entonces la solución va a estar al 2 osmolar. Entonces, en un organismo que conserva su temperatura es indistinto hablar de presión osmótica o de osmolaridad, porque nada, la temperatura no nos va a cambiar nada, y la constante de los gases siempre está igual. Lo único que va a variar y que va a cambiar la presión osmótica va a ser la concentración molar de las partículas. En esa ocasión nos ponen varios escenarios en donde tenemos que la presión o el flujo en uno. No, espérate tantito, estamos hablando de presión osmótica ahora. Esto es lo que me rompe un toque las pelotas, porque igual la presión osmótica va a ser pi acá. Porque a veces usan, tipo, la P también se puede usar como presión osmótica, pero no. Tiene que ser el coeficiente de permeabilidad. El coeficiente de permeabilidad en 1 va a ser mayor que en 2, aunque en realidad estaríamos hablando de la presión. Sí, estamos hablando de la presión. Entonces, la presión en 1 va a ser mayor que la presión en 2, entonces uno pensaría que se producirá un flujo de agua donde la P es mayor, igual está bien, ¿eh? El flujo de permeabilidad, supongamos, es mayor hacia donde la P es menor, hasta que se igualan el flujo de permeabilidad. Entonces, para mí es presión de agua, igual en milímetros de mercurios, o en milímetros de agua, estamos hablando de agua, entonces acá hasta que se igualen. Igual cuando hablamos de ósmosis, o sea, de presiones osmóticas, lo importante es eso, de que se igualen las presiones osmóticas. Así hablamos de medios isotónicos, hipertónicos, hipotónicos, lo que importa son los gradientes de concentración de estos medios. Entonces, si suponemos que no hay gravedad en condiciones ideales, en una membrana semipermeable, pero recordemos que las células no tienen membranas semipermeables, sino selectivamente permeables, vemos cómo
las diferencias de presiones osmóticas van a ser, en uno tenemos la misma, o sea, en ambos compartimentos tenemos la misma cantidad de agua. Y en dos, bueno, en realidad en dos capaz tenemos más cantidad de agua porque tiene una longitud mayor, o sea que intuimos, como soy Piscis y soy intuitivo, o sea, casi intuyo, que la longitud va a determinar el mayor volumen. Y acá, en esta cantidad de agua, tenemos menos cantidad de partículas osmóticamente activas. Y si la molaridad es el número de moles dividido el volumen en litros, acá la molaridad, al tener un volumen en litros mayor, va a ser la molaridad es menor. Y el número de partículas osmóticamente activas es menor. Entonces la osmolaridad en el compartimento 2 es francamente menor que la del compartimento 1. ¿Hasta ahora me vienen siguiendo el razonamiento? Y más o menos. No, más o menos no me sirve. Necesito que entiendan. A ver, supongamos que acá en el compartimento 1 entra medio litro de agua y tenemos 2 cucharadas de sal. Mientras que en el compartimento 2 entra 2 litros de agua y tengo media cucharada de sal. ¿Cuál va a estar más salada, el agua del 1 o el agua del 2? El del 1. Muy bien. Entonces, lo que esta membrana, como es semipermeable, solo permite el movimiento de agua. No se permite el movimiento de solutos. Y yo necesito que las dos aguas estén igual de saladas. ¿Cuál es mi alternativa para igualar la concentración de esos compartimentos, para que las aguas estén Paso a iguales? para el otro. Perfecto. ¿Y de cuál para cuál? Del que tiene más concentración de soluto. No es el 2 a 1. Ah, Para pará, que no, se del Déjala, iguale. déjala hacer el razonamiento a Zoe. A ver, Zoe, de vuelta. que tiene menos concentración de soluto, el que tiene más concentración de Ahora soluto. me gustó más. Yo sabía que vos podías. Ahora sí cambia, a ver, decime. Perdón antes. Te Sino perdonamos. que yo lo razoné porque había que diluir el 1 para que Claro. Para que no esté tan concentrado ahí. Exactamente. Entonces, como en esta membrana solamente es permeable el agua, nosotros la única forma que tenemos, porque otra forma de cambiar la solución, digamos, la concentración sería pasar soluto del compartimento 1 al compartimento 2, pero eso no va a suceder. Entonces, tenemos que, en este caso, el pi sub 1, o sea, la presión osmótica de 1 es francamente mayor a la del compartimento 2. Entonces, como la naturaleza, la vida, el universo, la física y la química tienden a igualar las concentraciones, tienden al equilibrio, ¿no? Que incluso tiene una base termodinámica, si se quiere, ¿se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan no me importa, vayan a los videos viejos. En fin, créanme, tienden a igualarse, tienden al equilibrio. La única forma que tenemos de hacer es mover agua hasta que las presiones osmóticas estén igualadas. Luego van a ver el concepto de presión oncótica, que la presión oncótica es muy parecido, pero es el determinado solamente por las proteínas. No, solamente quiero dejarles eso y que les quede flotando en el aire. Es mucho, muy importante para la clínica, para la práctica de la medicina. Esto sí es importante y les sirve para entender el concepto de presión osmótica y de presión oscótica. No como lo calculábamos y todo eso, no me valen 3 hectáreas de verga. Pero sí, conceptualmente entenderlos, porque acá nos jugamos cómo usamos los sueros, si usamos los hipertónicos, si usamos los isotónicos, los sueros de rehidratación oral, los sueros glucosados, cuando estamos hablando de una desnutrición o una diarrea osmótica, o cuando hablamos de extravasación de líquido intracapilar por una diferencia de presiones oncóticas. ¿Quién me manda chat? ¿Quién es tan cobarde de no hablarme? Demasiadas presiones, sí, obvio, olvidad. La vida es una presión. La vida es una presión. Manden chat, yo los leo en voz alta, con nombre y apellido, Camila García. Entonces, Léelo en voz alta para no interrumpirte, tipo cosas. nah, 0,3. Entonces, tenemos que se produce un fenómeno de ósmosis, que ya sabemos que ósmosis ahora es los movimientos de agua determinados por las diferencias de presiones, desde donde la presión osmótica es menor hacia donde la presión osmótica es mayor. O sea, podrían haberme recagado lo que les pregunté porque lo tenían escrito acá. Bueno, yo no me cuento tampoco. Y entonces tenemos que dar eso. El movimiento de agua va a ir de la de menor presión osmótica
a la de mayor presión osmótica. ¿Ah? Y ahora si consideramos la gravedad, ¿ya? Vamos a tener que haber una... a ver si tengo algo acá. No, me valió un poco vergas. Considerando la gravedad, tenemos que igual la presión va a generar los movimientos de agua, se van a dar en función del compartimento de mayor presión al de menor presión, y los movimientos también de agua van a estar determinados de los compartimentos de menor presión osmótica a los de mayor presión osmótica, y vamos a tener que va a haber como un intercambio. Va a pasar de los de mayor presión a menor presión, y desde, digamos, esto es presión en función de la cantidad de agua. A mí que no me jodan con que es el flujo de permeabilidad. Igual después o el coeficiente de permeabilidad, igual después se los voy a averiguar bien, pero esta es presión de agua. A mí que no me jodan, ¿tá? Porque tengo más información y los estoy cuidando. En fin. Entonces sí, allá en la torre. Y luego tenemos entonces que delta P menos delta Pi va a ser el resultado, o considerando la presión. La gravedad, sí, bueno, sí, vieron que era la gravedad, entonces es la presión, ¿tá? Porque por algo estamos considerando la gravedad. Y la presión es una fuerza, la gravedad también es una fuerza, tiene mucho más sentido que sea gravedad que flujo, que el coeficiente de permeabilidad. En fin, el movimiento de agua va a ser consecuencia de la diferencia entre estas dos diferencias. Hay muchas diferencias, son muy racistas estos tipos de biofísica. Entonces va a aparecer ahora una nueva, digamos, ecuación, porque como habían poquitas, dijeron, vamos a poner una ecuación más a los gurises que están aburridos. Y sacaron la letra J. Por suerte tienen un alfabeto griego, un alfabeto romano, un alfabeto egipcio. Si ven un pájaro en cualquier momento, un ojo de Horus, no se preocupen, es que se quedaron sin letras. Entonces tenemos, ¿quién me manda chat? Sí, fue gracioso. Entonces, esta J significa flujo de volumen. Y la L es la conductividad hidrostática, no, hidráulica. Me está complicando el pedo. Conductividad hidráulica. Entonces, J va a ser flujo de volumen, L conductividad hidráulica. ¿Ah? Y delta P va a ser las diferencias de presiones osmóticas, vieron que yo sí tenía razón, ¿tá? Y vamos a tener, entonces esta es la ecuación del flujo de agua a través de una membrana semipermeable, ¿tá? Que no es lo que sucede en la célula, quiero que les quede claro que no es lo que sucede en la célula, influye, tiene que ver, con la célula hay otros determinantes, ¿tá? Va a determinar va a estar determinado también por la elasticidad de la membrana, muchas cosas, va a estar determinado por el número de canales, por los transportes activos, pero no es solamente movimientos pasivos de agua lo que se dan en la célula, eso ténganlo en cuenta. Escúchenme y recuérdenlo. Y abríense que está frío. En fin, acá tenemos las aguas, entonces, y tenemos que bueno, ¿vieron que yo no estoy tan loco? Bueno, sí, pero no importa, a pesar de eso, digo cosas que tienen sentido. Entonces, las membranas biológicas no son semipermeables, tienen permeabilidad selectiva. A veces, perdón, muevo esto y se me baja la membrana, por favor. Se me baja la barrera de meta de Zoom y no veo un choto. Bueno, no me importa. Entonces, tienen permeabilidad selectiva. La membrana también es permeable soluto. Entonces, nosotros vamos a tener flujo de agua de desiertos y montaños. Entonces, eso nos va a cambiar. Y para incorporar, porque aparte era muy sencilla la ecuación, y dijeron, no, estas pendejos de mierda que se complican un poco, estudio un poco más. Aparece el coeficiente de reflexión, que va a ser este sigma, que también podría ser un desvío estándar el sigma, ¿por qué no? ¿No? Digo, ¿no? No se representa con esta. Bueno, en fin, yo qué sé. No soy científico. O no, espérate, sí lo soy. Pero bueno, no importa. Soy de los malos. Entonces, tenemos que, para aplicarlo a membranas biológicas, tenemos que usar, o decimos que el flujo de volumen va a ser igual a la conductividad hidráulica, eso por, y entre paréntesis, la diferencia entre el delta P menos el producto de la diferencia de presiones osmóticas por el coeficiente de reflexión, que puede ser estar entre 0 o sea,
puede ser menor a 0 o menor a 1. O mayor a 1, perdón. Cuando el 0 es igual a 1, la membrana es impermeable al soluto. ¿Ah? Y cuando el coeficiente de reflexión es 0, la membrana es tan permeable al soluto como el agua. Diablos, señorita. ¿Ah? Entonces, esto es mucho muy importante, por eso lo pusieron en un cuadro remarcado. ¿Tá? Y acá nos muestra el ejemplo típico de lo que es la hemólisis, la osmótica, la crenación y la nada. Esto es que nosotros ponemos un eritrocito, el cual tiene muy escasos organelos, tiene sus movimientos de agua, básicamente dependen por... básicamente es una célula hueca, bicóncava, que tal, lo que tiene básicamente adentro es hemoglobina, no tiene compartimentos celulares en general. Después lo van a ver más en detalle, pero su metabolismo básicamente tiene que ver con la glucólisis y en general con la parte anaerobia de la glucólisis. Entonces, bueno, está como que va por ahí. Nosotros si ponemos a este chiquito en un medio hipotónico, o sea que la solución que lo rodea está menos concentrado que el líquido o el espacio intracelular, como está más concentrado adentro, el agua que va a tender a hacer, o sea, la presión osmótica va a ser mayor adentro, afuera, entonces el agua va a tender a entrar más rápido de lo que tiende a salir. ¿Ah? Y esto lo que va a hacer es que la célula aumente de tamaño y dependiendo de la hipotonicidad de ese medio, si es muy hipotónico, lo que va a hacer es que entre tanta agua en esa célula que llegue a un punto que la membrana no soporte esa tensión y se destruya. Y eso es lo que se llama hemólisis, es lisis, básicamente la destrucción por osmótica, por diferencia de presiones osmóticas, ¿tá? O sea, porque entró mucha agua. Ahora, si yo pongo a este eritrocito en un medio hipertónico, quedan 10 minutos, y si no terminamos en 10 minutos se van a acabar, yo me voy a dormir. Ah, re quemado. No, pero me parece que es un montón por un solo día. Mañana vamos a hacer la IFIC y vamos a encarar, yo les voy a igual subir todo, aunque no lo demos, se los voy a subir para que ya queden y lo vayan viendo con su tiempo, y después vienen y me plantean las dudas. Así arrancamos con citología, y estamos bien de tiempo, no se preocupen, no se caben, no sean cagones que recién arrancamos, y bueno, muslera te amo, a pesar de lo que diga todo el mundo. ¿Y los cálculos y esos ejercicios? Vamos a hacer tranquila, que no panda el cúnico. ¿Ah? Aparte hay que ver cómo están los prototipos de los parciales, porque, digo los prototipos, los parciales viejos, los exámenes viejos, porque, te perdono, porque así de bondadoso soy. Tremendo déspota era. Nada, esto, lo que estaba hablando, volviendo. El agua, o acá en medio es hipertónico, entonces el agua va a tender a salir de la célula porque la presión osmótica, la concentración es mayor en este medio que adentro de la célula, entonces la célula va a hacer como todo su esfuerzo para igualar las concentraciones. Entonces, este es el fenómeno llamado crenación, como si fuera una pasita de uva. Y luego tenemos un medio isotónico. Esto significa que la cantidad de agua que va a entrar, o sea, la concentración intracelular y la extracelular básicamente es muy similar, y esto va a generar que los movimientos de agua sean básicamente, digamos, como que estén en un estado estacionario, que la misma cantidad de agua sea la misma cantidad que entra, sea la misma cantidad de agua que sale. ¿Ah? Y a ver, y ya está, ya terminamos, ya fue. Bueno, ¿saben? Nada, mentira. Nada, bien, con un muy buen timing, demoramos un toque, pero creo que estuvo buena la clase. ¿Se entendió? De ahí de FIC y transporte y movimientos de agua en la célula. Sí. Ese sí medio tímido, no sé si me convence mucho, pero como les di casi 2 horas de clase, bueno, voy a mentirme a mí mismo. Con todo lo que me mintió mi ex, yo le creía. Ah, re que estaba re traumado. Bueno, ahí me falló la intuición de Pisces. Me preocupa cómo se aplica nomás. Ah, fácil.
Si está muy concentrado dentro de la célula, sale el agua. Si está muy concentrado fuera de la célula, entra el agua. Chau. No, al revés. ¿Tá? Cuanto más concentrado esté en un lugar, nada, más agua va a tender a entrar para diluir. ¿Tá? Entonces, me parece que vamos a dar un mejor ángulo porque ahí me mata la papada. Nada, dudas que les hayan quedado, aparte de ese miedo intrínseco y esperable previo a un examen, prueba o parcial. Ah, no, acá justo no tenía el auricular puesto. Capaz que el no me anda y por eso yo no escucho. Porque funcionamos dos. ¿Es dudas? ¿Quedaron, chicos? Ahora que tengo los dos auriculares, sé que anda uno al menos. Yo por ahora. Creo que Ah, no. perdón. No, Lucas no, Camila dice que no, Zoe. No, no. Bueno, no quiero quejas después. Ahora les mando a explicarte, no quiero quejas. ¿Ah? Bueno, nos vemos mañana, chiques. Capaz que un poquitito más temprano, les confirmo, porque nada en mi vida tiene un orden muy caótico y así me gusta que sea. ¿Ah? Nos estamos viendo, cualquier consulta me avisan. Voy a subir esta clase, aunque faltan las otras, y voy a tratar de terminar Learners mañana. Y potencial de acción, bueno, pasado. Y vemos qué pasa. El fin de de guardia, los 2 días, pero podemos hacer un algo y da. Citología es mucho más lindo, ¿ah? Y bueno, no se me caen, que me preocupan los mensajes que me llegan eh, de que se están desanimando mucho. Recién me están arrancando, les faltan 7 años y no es tan complejo, tranqui, baja las ansiedades, todo va a estar bien, momentai. Y bueno, con eso me despido. Beso grande y nada, me hacen preguntas si tienen alguna duda después, a lo posible no las tengan. ¿Ah? Beso. Beso, Chao, gracias. chao. A ustedes.